Caminar, podría ser caminar desnudo en la calle, ¿no? Cumplir la Explícate. moral. Sí, no. Explícate. Explícame, O ¿por qué? sea, Si está bien para ti o sea, salir desnudo, lo vas a hacer. es que, no sé, dice que es algo que, o sea, creería que está bien para mí, pero para el resto está mal, algo así. Eso es lo que yo creo. Entonces, Sí, estás bien. La definición está bien, lo que está mal para ti, según tus principios o tu moral, qué actos llegarías a seguir. Pero explícame un poco el salir a la calle desnudo, más o la menos, libertad, la me siento libertad. libre, me siento libre. Está bien, el ejemplo está muy bien. Sí, tienes tu principio de libertad y quieres salir desnudo a la calle, está bien tu libertad, pero no lo hagas. Sí. No, no, solo era un ejemplo. Muchas gracias, Mauricio. Ya, gracias, profe. Vamos con, con quién. Vamos a ver. Por ejemplo, sí, valga la redundancia, el ejemplo que nos pone Ángel Domínguez, todos vemos el chat, este no es correcto. Algunas nacionalidades indígenas utilizan el taparrabo y no está infringiendo la ley porque es un derecho natural de ellos. Es decir, es una costumbre de ellos. ¿Sí? Está muy bien el ejemplo. Vamos con Odalis Peña. Buenos días. Buenos días, Odalis, ¿cómo estás? Gracias. Me alegro. A ver, háblame sobre el derecho positivo. Ya afecta a actos en la vida cotidiana. Son constituyentes a todas las normas de la humanidad para poder crear una voluntad. Por ejemplo, puede ser votar en las elecciones, es un derecho que nosotros tenemos. ¿Cuál es la principal característica del derecho positivo? Tener actos para nosotros mismos y poder vivir bien una vida cotidiana. Es lo que está escrito. Es O el derecho sea, que se encuentra escrito. Sí, porque yo decía que el derecho natural no siempre va a estar escrito. Por ejemplo, no va a estar puesto en la Constitución o en alguna ley que las comunidades indígenas o los pueblos indígenas deban ponerse taparrabo. ujú, No va a estar escrito, ¿me entiendes? El derecho natural no necesariamente debe estar escrito, pero el derecho positivo debe estar escrito, debe estar en una ley, ya, ¿ok? Y lo demás, sí, es creado por la voluntad humana. ya. Sí, está muy bien, Odalis, muchas gracias. Vamos con... ¿A quién no le he escuchado hablar? José Santos. Presente, profesor. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Ayúdame diciéndome, ¿cuál es la relación entre el derecho natural y el derecho positivo? Natural y el positivo. Que los dos derechos, las personas tenemos la obligación de realizarlos. Por ejemplo, el ejemplo que nos dieron antes del taparrabo, nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? Pero hay personas que sí están acostumbradas a eso y nosotros tenemos que respetar eso. Igual ellos a nosotros, ellos tienen costumbres que, nosotros tenemos costumbres que ellos no tienen, y ellos igual a nosotros tienen que respetar. Igual cuando ya son
ya son, tenemos que cumplir a cabalidad. Nosotros también ya tenemos que respetar eso y tenemos que seguir en orden. Entonces creo que la relación que tienen es sería el respeto que se tiene entre cada una de las cosas que hagamos las diferentes personas. O sea, el respeto en sí se debe cumplir tanto para el derecho natural como para el derecho positivo. ¿Sí? Exacto. Eso es una semejanza. Pero ¿por qué se pueden llegar a relacionar este derecho natural con el derecho positivo? O sea, ¿cuál sería el tope en común, más no una semejanza? No sé si me hago entender. Entre la relación del derecho natural y el derecho positivo. Podría ser que el derecho natural está primero escrito y en segundo va el derecho positivo. El derecho natural, como no se encuentra escrito y nace de mis principios morales, de mi costumbre, ¿sí? No está escrito. Lo tengo en mi cabeza, lo tengo en mi pensamiento. Pero el momento que yo lo escribo en una ley, si es que debo ser asambleísta, y lo escribo en una ley, se convierte en derecho positivo. Entonces, la relación existente entre el derecho natural y el derecho positivo es que el derecho natural va primero. Sí, es como un proceso más o menos. De que el derecho natural tiene, como les digo, son todos este conjunto de principios morales y después lo pongo en una ley. En el momento que yo lo pongo en una ley y lo pongo escrito, se vuelve ya derecho positivo. ¿Sí? ¿Sí, José? Listo. Muchas gracias, Sí, profe. José. Gracias. Muy bien. Muchas gracias también a Michelle. Sí. Ya, listo. Vamos. ¿Qué es la fuente de derecho, del derecho? ¿Qué es la fuente? Voy a hacer la pregunta a Viviana Irúa. Buenos días. Buenos días, Viviana. ¿Qué es la fuente del derecho? La fuente del derecho sería de donde nace el derecho, de donde nosotros vamos a tener las leyes, las normas que nos direccionen a hacer algo. ¿Sí? Exactamente. Es de donde nosotros podemos observar el derecho. O donde nosotros vemos que nació el derecho. Sí, muy bien, Viviana, muchas gracias. Existen dos tipos de fuentes. La fuente formal y la fuente material. ¿Sí? Vamos con Shade Dávalos. Dicen, ¿Qué tal, Shade? espérenme un ratito, profe. Ya, dicen, buenos días. Buenos días. Antes de continuar, pido favor a todas las personas que estamos aquí. Después de que su compañera conteste, ustedes lo pueden hacer mediante el chat. Sí, dejémosle actuar a los compañeros y escuchemos las intervenciones de los mismos. Shade, la fuente formales, ¿cuáles son? La ley, la jurisprudencia, doctrina y la costumbre. La ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. ¿Qué es la ley? Las normas o mandatos que prohíben o permiten algo. Mandan, prohíben y permiten. ¿Sí? ¿Qué dijo? Manda, o permite. manda, prohíbe, permite. Ya. Manda, prohíbe, permite, manda, prohíbe, permite, manda, prohíbe, permite. La jurisprudencia son las sentencias. ¿Qué es una sentencia? Por ejemplo, cuando una persona está siendo juzgada frente a un juez
si este sale culpable o algo así, se dicta una sentencia. Por ejemplo, puede ser, si no es algo grave, su sentencia puede ser hacer labor comunitaria. Ok, pero me pusiste un ejemplo. Quiero que me des una definición. Una sentencia es como el castigo de un delito o un incumplimiento de la ley. No necesariamente debe ser el castigo o el que me declaren que yo cumplí o no cumplí con la ley. No necesariamente se debe hacer una sentencia. A veces puedo ganar. Si le vemos del lado de vista, por ejemplo, como tú me dices, de detenidos, de presos, es desde ahora la fiscalía pueden ganar, pueden perder. Sí. Si vamos a definirla a la sentencia, podemos decir que es un documento en el cual la autoridad competente, que es el juez, decide sobre cierto caso en particular. ¿Qué es la doctrina, Shade? La doctrina es como algo que viene desde hace mucho tiempo dando, por ejemplo, en las iglesias te adoctrinan a creer en Dios y así. ¿Estás segura? Sí, ¿Quién opina otra cosa en contrario? ¿Qué es la doctrina? Profe, la doctrina no vendría a ser los libros donde se encuentran plasmadas las leyes y los derechos de las personas. Es los libros donde se encuentra plasmada la teoría del la derecho. materia o la ciencia también. Es que como existen dos tipos de doctrinas. Ah, ok. Pero yo te hablo de la doctrina de la que yo hablé. Sí, entonces la materia o la ciencia que se enseña. Son las teorías de derecho que van a guiar al asambleísta, al presidente, a nosotros mismos, para saber cuáles son nuestros derechos, visto desde una teoría. Muy bien, Shade, muchas gracias. Vamos con Esteban Calle. Sí, abogado. Buenos ¿Qué tal, días. Esteban? Muy buenos días. Ayúdame, por favor, dando una definición o explicándome un poco qué es la fuente material del derecho. La fuente material de derecho para mí es donde nace todo, donde se crean ya las leyes, las normas, donde ya parte todo en sí. La fuente material del derecho es la facultad o la De, potestad que tiene de una fuente persona material para crear las leyes o para crear las normas. ¿Sí? sí, sí. En el Ecuador, las únicas personas que pueden crear una ley, una norma, es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. ¿Ok? Y el objetivo también podría ser que debe existir la armonía entre las leyes, entre las normas. Podemos decir que sí. Muchas gracias, Esteban. Listo, abogado. Vamos con la jerarquía normativa, ¿ok? ¿Quién quiere actuar? Que levante la mano mediante el Zoom. La persona que quiera actuar. Shade,
Ya, pues. Espero un ratito, Shade, y vamos con personas que todavía no han podido actuar. Sí. Talía. Buenos días, Lice. Buenos días, Talía. Espérame un ratito. Ya, Lice. ¿Qué tal, Talía? Muy buenos días. Buenos días, Lice. Es que como está escuchando clases, también se escucha eco. Sí, sí, están juntos tú y Shade, ¿verdad? Sí, hacemos prácticas en el mismo lado. Ujú. Ok. Ya. La jerarquía normativa es mantener en armonía las normas, no contradecirse. ¿Qué más? ¿Qué pasa si una ley le contradice a la otra? Si le contradice, pues no estarían en lo correcto. ¿Pero qué pasa? Se impugna la ley. Se impugna la ley. ¿Qué es eso? ¿Qué es impugnar? O sea, sería como que no es válido ni del un lado ni del otro hasta que se pueda demostrar cuál de las dos teorías están en lo correcto. Se deroga. La ley jerárquica inferior que se contraponga o le contradiga a lo dicho por la ley jerárquica superior, se debe derogar. Se Es decir, derogaría la ley inferior. la ley inferior. Es decir, que sale totalmente del sistema normativo. Ya no sería una ley, nada. Ok, Talía. Ya dicen. Gracias, Talía. Vamos con la clase que dimos del día de ayer. Y hablamos de la organización jurisdiccional del Estado. Hablamos también de los tipos de persona. Y después hablamos sobre la capacidad e incapacidad de las personas. ¿Sí? Vamos a ir en orden según lo que vimos en clases. ¿Sí? ¿Alguien que quiera participar voluntario o elijo yo? Ana Velastegui. Profe, buenos días. Disculpe que Buenos no, días, Ana. ¿Cómo estás? no entienda Bien, gracias, estoy un poco delicada de salud, pero como le había comentado ayer, disculpe que por eso no puedo encender la cámara. Sí, no te preocupes, Anita. Yo sí tengo tu mensaje, sí recuerdo. A ver. Ayer vimos sobre la organización jurisdiccional. Indicamos que está conformado por el Estado, las funciones o los poderes. Hablamos también de la teoría de división del poder, entre ellas la monarquía. Dijimos que esta era una dictadura y se contemplaba en una sola persona que tiene el poder de juzgar y administrar el Estado. También hablamos de reparto de poderes de decisión y que se repartía en el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. El ejecutivo es el que administra, es la administración del presupuesto, el legislativo es la creación de leyes y el judicial es el que sanciona y las normas creadas. Muchas gracias, Anita. Sí, exactamente. El día de ayer hablamos sobre la teoría de división de poderes que es dada por Montesquieu. ¿Sí? Esta teoría nos decía, como muy bien le dijo Anita, que como él vivía en una monarquía, era considerado una dictadura. Y el pensamiento de Montesquieu era, ¿cómo puede una persona que crea una norma sancionarse a la misma? No va a pasar, no se va a sancionar. Y es por eso que se debe dividir en funciones o en poderes. Y Montesquieu crea el legislativo, ejecutivo y judicial. Muy bien, Anita Velastegui.
Vamos con... Vamos con... Brian Wandinango. ¿Cómo estás, Brian? Bien, dice. Muy buenos días. Háblame un poco de esta organización jurisdiccional, pero en el Ecuador, ¿cómo funciona esta organización jurisdiccional? Bueno, en el Ecuador funciona desde el Ejecutivo, que es presidente, vicepresidente y ministros. Bueno, la clasificación de ministros que hay. Judicial con las cortes y los tribunales no que la asamblea, sino que va clasificándose en diferentes procesos. ¿Sí me hago entender? Ya. El electoral significa la CNN, la CNE, los tribunales de contención electoral y el tribunal de provincias. Ya. Y la transparencia y control, que básicamente significa que lo bien y lo mal, algo así que estaban explicando, que nos da un consejo, bueno, es como tipo consejo electoral, que manifiesta y da derecho a la votación o algo así. Esa parte. A ver, la quinta función del Estado, que es la transparencia y control social, lo que en sí significa es que quisieron dar una función del Estado a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que seamos nosotros los que veamos que existe transparencia en todos los procesos que realice el Estado. Sí, y es por eso que está la Contraloría General del Estado dentro de esta función, están las superintendencias, está el Defensor del Pueblo, está también el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, ese es el objetivo. La parte electoral, lo que es velar por la democracia o dar transparencia a los procesos electorales, se encuentra en la función electoral. Es totalmente distinto. Sí, y si mal no estoy, no te escuché decir en la función legislativa, que es la Asamblea Nacional, que es la que se encarga de crear normas o leyes. Sí. ¿Sí? ¿Estamos entendidos, Brian? Sí. Ya listo, Brian, muchas gracias. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre Defensoría Pública y Defensor del Pueblo? El que le sepa, por favor, el que le sepa la diferencia, levante la mano. Mateo. Sí, abogado. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre Defensoría Pública y Defensor del Pueblo? La Defensoría Pública es aquellas personas o los abogados que te ofrece el Estado cuando no tienen los recursos necesarios para pagar un abogado y defenderte ante alguna situación, y la Defensoría del Pueblo es la defensoría que fue creada para garantizar los derechos de las personas, o sea, del pueblo mismo. Sí. ¿Frente a quién? Frente al Estado. Frente a las Exacto, los derechos vulnerados de las minorías frente al Estado. Eso te defiende el Defensor del Pueblo, para la redundancia. Y la Defensoría Pública es aquella frase que dijimos que se ve en películas, que cuando te llevan detenido tienes derecho a un abogado, si no puedes pagarlo, el Estado te otorgará uno de oficio. Esos son los defensores públicos. Sí, muchas gracias, Mateo. Muy bien. Vamos con Evelyn Gavilanes. Sí, me voy a explicar.
los tipos de personas que existen. Buenos días, doctor. Bueno, los tipos de personas tenemos dos. Persona natural, que se encuentra esto escrito en el artículo 41, el cual son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición, dividiéndose en ecuatorianos y extranjeros. Las personas jurídicas se encuentran en el artículo 564. Se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejecutar derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. En esto usted nos dio un caso como lo es una persona la cual presta para una empresa su nombre o presta sus servicios. En pocas palabras, no quiero saber lo que dice el artículo o lo que estaba puesto en el diapositivo. Quiero saber en pocas palabras, ¿quién es persona natural y quién es persona jurídica? La persona natural somos todos los individuos y las personas jurídicas son aquellas que están en una empresa, que prestan su nombre para una empresa, ¿no? La persona jurídica es la empresa. Es la empresa. ¿Ok? Sí. Esas son las personas jurídicas, la empresa. Y como yo te decía, si es que yo soy representante legal de una empresa, no es que yo voy a ser una persona jurídica, no. Yo soy una persona natural representando a una persona jurídica. Sí, la persona jurídica es la empresa. ¿Ok? ¿Estamos en lo correcto, Evelyn? Gracias, doctor. ¿Está mejor entendido? Sí. Ok. Vamos con la capacidad. Sí, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, la capacidad y las incapacidades que existen. Así que vamos a preguntar a Dani Ortiz. Buenos días, dice. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Todo bien, dice. Dime la definición de capacidad. Creo que es la capacidad, es como una aptitud en lo que se refiere a legal de una persona que tiene como derecho. ¿Qué es aptitud? La aptitud puede ser como tener obligaciones. La aptitud es la destreza física o mental que tiene una persona para realizar cierta actividad. Eso es una aptitud. Entonces, si hablamos de capacidad legal, tiene aptitud legal de realizar ciertos actos jurídicos o de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Es decir, que tiene su destreza física, su destreza mental, para poder obligarse por sí mismo. Ya. ¿Sí, Dani? Listo. Muchas gracias, Dani. Ya, listo. Carlos Torres. Buenos días, profe. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Ayúdame explicándome sobre los tipos de capacidad. Y los tipos de capacidad serían cuando una persona... Hay dos tipos de capacidad. A ver, es cuando una persona, por ejemplo, es menor de 14 años y por eso no, al tener esa edad, ellos no pueden ser juzgados por haber cometido algún delito, o en su caso también pueden ser las personas que tienen problemas mentales. Eso es incapacidad. Sí, sí, La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Serían las personas, los menores de edad. Y
¿Por qué los menores de edad? Porque ellos no tendrían, o sea, no, la, la ley no les daría para poder ser juzgados. Cabe recordarte que hay menores infractores, ¿no? Y son juzgados y se les lleva a una correccional. Sí, la capacidad de goce es la que nosotros tenemos para adquirir un derecho, para tener un derecho. Y la capacidad de ejercicio es la que ejecuta un derecho o se pone en práctica. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de que si yo tenía 14 años y me quiero casar, ¿me puedo casar? No me puedo casar, ¿verdad? Porque aún no cumplo los 18 años. Pero tengo mi derecho. Ahí está mi capacidad de goce. Sí, y la capacidad de ejercicio es cuando yo cumplo los 18 años y ya me puedo casar. Sí, a ver. Vamos con Sabrina. ¿Qué tal, Sabrina? Muy buenos días. Bien. Todo bien, me alegro, me alegro. Háblame de lo mismo. Sí, dame un ejemplo que no haya dado yo sobre la capacidad de goce y Sobre de los tipos ejercicio. de capacidad. Sí. Podría ser que los menores de edad no pueden firmar un contrato, ya sea con una tercera persona, ya sea sus papás. Esa es la capacidad de goce, pero si ya es mayor de edad, puede firmar su contrato solo. Y esa es la capacidad de ejercicio, creo. Sí, está muy bien. Eso. Muy bien, Sabrina. Gracias. Ahora, voy a poner un ejemplo para que quede esto un poco más claro. Nosotros tenemos nuestro derecho a sufragar, es decir, a votar, ¿no es cierto? Si es que yo tengo 14 años, ¿puedo ir a votar? No, ¿verdad? Pero tengo mi derecho. Está en la Constitución, está escrito que tengo mi derecho a votar. Pero aún no cumplo cierto requisito que es de edad. ¿Ok? Yo sé que desde los 16 hasta los 18, bueno, hasta los 17 sería más o menos, tenemos se vuelve opcional. Si queremos, vamos. Si no, no vamos, no pasa nada. Pero de los 18 en adelante es obligatorio. Por lo tanto, si es que yo tengo 18 años, ¿puedo ir a votar? Sí, ¿verdad? Ya puedo ir a votar. Por lo tanto, el momento que yo estoy yendo a votar, o estoy ejecutando mi derecho al voto. Y se vuelve capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque ya estoy aplicando mi derecho. ¿Sí está claro? Pero, profe, o sea, cuando, digamos, yo ya tengo 16, ¿no? Y ya ejercí, eso también es una capacidad de ejercicio, ¿no es De cierto? ejercicio, exactamente. ¿Por qué? Porque tienes tu derecho al voto, así sea opcional. Tienes tu derecho al voto y vas y votas. Ejerces tu derecho. ¿Estamos? ¿No existe ninguna pregunta? Por ahí vi en el chat, Ángel Domínguez nos dice la capacidad de poder viajar solo por ser menor de edad fuera del país. Para poder salir del país un menor de edad, tiene que tener permiso de sus padres. Sí, si es que tiene permiso, puede viajar. Si es que no tiene permiso, no puede viajar. ¿Estamos claros?
¿Hasta aquí estamos claros de todo lo que hemos visto? Recuerden que va a existir una prueba este fin de semana. Sí, de unas 5 preguntas. No va a ser muy extenso, es de opción múltiple o de escoger la palabra. Vamos a seguir un poco más sobre la incapacidad. ¿Sí? Y ojo que aquí quiero que recuerden que incapacidad no es lo mismo que discapacidad. ¿Sí? La incapacidad se vuelve más legal. Vamos a pedir la ayuda de José Ponce. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Háblame, solo dame ¿Cómo una está? definición de incapacidad. Capacidad, algo que una persona no es apta. Sí. Si nosotros decíamos que la capacidad es tener aptitud legal para tener derechos y contraer obligaciones, entonces la incapacidad es la falta de esta aptitud legal. Es decir, la falta de esta destreza física o mental para resolver o para hacer ciertos actos jurídicos o para poder obligarse. Sí, muy bien, José. Muchas gracias. De nada, profe. Igual usted. Vamos con los tipos de incapacidad. Sí, nosotros sabemos que existen 2 tipos de incapacidad, que es la absoluta y la relativa. Vamos con... A ver, aquí no he escuchado todavía. Alejandra Rodríguez, tal vez. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Ayúdame con la incapacidad absoluta. ¿Sí? ¿Cuáles son las personas que se encuentran en esta incapacidad absoluta? Absoluta. Sí, solo la absoluta. Ya son los hombres, bueno, varones mayores de 14 años y las mujeres mayores de 12, porque dice que las Menores. mujeres Menores. maduramos un poco antes que los varones. Menores. Los hombres Aquí entran menores de también los 14. dementes, pero que hayan sido comprobado que sean personas con demencia. Y también personas con discapacidad auditiva. Es ¿Qué? decir, que ¿Cuál es la pero condición netamente tienen que... de este tipo de personas, además de tener una discapacidad auditiva? ¿Cuál es la condición que nos pone el Código Civil para que sean catalogados como incapaces absolutos? que no se puedan comunicar, que no puedan leer ni escribir. Ni tampoco sepan su lenguaje de señas. ¿Sí? Eso. En la primera parte, que hablábamos de los impúberes. Sí, que son los hombres menores de 14 años y las mujeres menores de 12. Son menores, no mayores de 14 y mayores de 12. Son menores de 14 y menores de 12. Sí, muchas gracias, Alejandra, muy bien. Vamos con Dayana Merino. Buenos días, Licen. Buenos días, Dayana. A ver, háblame sobre la incapacidad relativa. ¿Cuáles son las personas que están en la incapacidad relativa? Ya, a ver, lo que es relativo, personas que consumen drogas, como los toxicómanos. Toxicómanos. Ujú. Muy bien. ¿Quién más? Ya, los ebrios, las personas ebrias con su... Consuetudinarios. Consuetudinarios Ya, ok. significa que lo hacen diariamente. Dinarios, consuetudinarios.
ya, que tienen adicción a las bebidas alcohólicas. Ujú. Las personas disipadoras, ¿Quiénes son los disipadores? son las personas que... No anoté eso. Son las personas que pierden desproporcionadamente su economía, es decir, las que apuestan. Ay, ok, las que apuestan. Los apostadores, por ejemplo, nos pone Emily Mabel Llanes. Sí, los apostadores. ¿Quién más? Ok, listen. ¿Quién más? ¿Quién más es incapaz relativo? Las personas disipadoras. No, no hay más. No creo. No sé. Pero listen, ayúdeme. Es una... A ver, están los quebrados, los insolventes, que son las personas, tanto natural o jurídica respectivamente, que no tienen liquidez económica. ¿Ok? También están los púberes. Ya. Los púberes son las personas, los hombres mayores de 14 años pero menores de 18 y las mujeres mayores de 12 menores de 18. ¿Sí? Y para que sean declarados incapaces relativos, ¿qué se necesita? Incapaces relativos. ¿Qué se necesita exactamente? Para que sean declarados una persona incapaz relativa, ¿qué se necesita? Bueno, que pertenezcan primero a uno de estos grupos. O sea, sí, lógicamente deben ser estos grupos. Pero algo más necesita para que pueda ser declarada judicialmente hablando esta persona. Profe, necesita un tutor o un curador. A más de eso, ¿qué más? ¿Qué más? Justamente en el chat alguien me lo puso y está muy bien. Ser una persona no natural. Ser insolventes. Hacer un juicio de interdicción. Exactamente. Realizar un juicio de interdicción y que sea declarado interdicto. Ok. ¿Sí? Interdicto. Interdicto. El juicio de interdicción es para que las personas catalogadas como incapaces relativas, judicialmente hablando y legalmente hablando, no pueden realizar ningún acto jurídico por ellas mismas. El momento del juicio de interdicción se otorga o se da lo que nos dijo Ana Velastegui o Anita Velastegui, al tutor o al curador. Sí, estamos claros, Dayana y grupo, Ok, estamos listen. claros. Muchas Súper gracias, claro. Dayana. Muchas gracias, Dayana. ¿Está claro? ¿Sí? Todo está claro. Ok, vamos a tener 10 minutos de descanso. Nos vemos a las 8:05. Vayan a prepararse un cafecito, vayan al baño, no sé. Sí, cualquier pregunta que tengan, aquí voy a estar. Profe, Dime. yo tengo una duda. ¿Y qué es lo que impide hacer el juicio de interdicción o qué? No entiendo eso. Cuando se realiza este juicio. ¿En qué razón me dices que impida? Explícame un poco más del contexto. O sea, supóngase, solo digamos que a mí me quieren hacer un juicio de interdicción para tener un representante legal. ¿Qué es lo que me impide hacer a mí?
Lo que te impide hacer o ser un incapaz relativo, si estás catalogado en una de estas condiciones que nos pone la ley, pues se necesita pruebas. Ahora, todos tenemos el derecho a demandar. Así esté bien o esté mal, demandado tenemos nuestro derecho. Entonces no hay ningún impedimento. De lo que te entiendo, no hay ningún impedimento. O sea, digamos, si ya, digamos, ahorita tengo un representante legal, como quien dice, y, o sea, no me impide hacer algo, no sé, porque es ¿Qué te impide jurídicamente hablando? Por ejemplo, no exacto. puedes firmar contratos civiles, no te puedes obligar. Por ejemplo, si tú firmas un contrato conmigo de, por ejemplo, una letra de cambio, un pagaré a la orden, no es válido ese pagaré, porque tú no te puedes obligar. Pero no me pueden hacer el juicio de interdicción si no estoy en ninguno de estos, del campo de estos que nos dictó, ¿no es cierto? No, no te pueden hacer el juicio de interdicción si es que no estás en estos. Ah, ya. Gracias, profe. De nada, Mauricio.
Listo, chicos. Volvemos a clases. Vayan prendiendo sus cámaras. Sí, las personas que puedan, vayan prendiendo sus cámaras. En este momento voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si es que pueden ver la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Sí? Sí, dicen. Listo. Sí. Dicen, ¿estas diapositivas en dónde se encuentran? Están en mi computadora. Aún no las subo. Ya les voy a subir. Ah, Hoy las subo, hoy adapto todo el tema 2 de la plataforma. Sí, para que tengamos todo el material de apoyo. De igual manera pueden ir adelantando las tareas hasta tener ya los grupos definidos. ¿Ok? No sé si a ustedes ya les dije que se queda la tarea que teníamos para el domingo, se queda para el otro domingo. Sí, ¿no es cierto? Ah, muy bien. sí, ya nos dijo. Ya. ¿Quién me dijo, Lisen? Dime. No sé, pero quería decirle, ¿por qué no nos pone los deberes que tenemos que hacer? Póngase a ver, nosotros tenemos clases miércoles, jueves y viernes. Y tenemos sábado y domingo, digamos, para hacer deberes. Bueno, yo hablo por mí, ¿no? Yo sábados y domingos también trabajo, entonces se me hace más complicado. No sé si nos puede poner hasta el martes. O sea, como que justo un día antes de empezar la nueva semana de clases. Por favor. Y gracias. Déjame pensarlo. Ah, Alicia, no lo piense tanto, pobre. O sea, que yo ya no les pondría el deber para el otro domingo, sino para el martes. No, deje nomás, usted ya nos está ofreciendo para el otro domingo. Yo digo los otros deberes normal. Los otros deberes, Usted tiene palabra, Alicia. No puede cambiar su palabra. lindo cómo juegas con la psicología. A ver. El primer deber se queda para el otro domingo. Ya. Ok. No sé si todos se encuentran de acuerdo que cada martes se va a presentar los deberes. Sí. Sasha, de tu de ley. ¿Alguien más? Ahí dice Marco Ramos, sí, Dayana Merino, sí. Yo también estoy de acuerdo. También el Brian. Todos dicen, ya ve. Ya, ok. Queda entonces para los martes la entrega de los deberes, foros y de una vez la prueba para los martes. Eso sí, estaría habilitado desde el día domingo hasta el día martes. Ya se cambiaría, en vez del viernes, a los domingos, que se habilite la prueba. Ya dicen, gracias. Ok. Vamos entonces a empezar clases. Bueno, Sí. buenos días, abogado. Disculpe la molestia. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Soy María José. Dime, María José. ¿Qué te puedo ayudar? Disculpe, yo estaba revisando la plataforma, pero no sé si es que tal vez no le escuché. El deber es para el día domingo, entonces quedaría para el día martes. Para el otro domingo. Este deber, el primer deber es para el otro domingo. Ajá, o sea, hay dos deberes. Hay un foro y El un foro sí deber. se queda, el foro sí se queda hasta el domingo. Ya, Y entonces el el examen deber de y el examen de esta semana igual es para el domingo. A partir de la Ya. siguiente cambiamos las fechas. Ya, abogado. Muy amable, gracias. O sea, estos deberes sí son solamente hasta el domingo mismo, dicen, o hasta el martes ya. A ver, lo que yo dije, el foro es hasta el domingo. El Hasta el foro. otro domingo. El foro es para este domingo. Solo el deber, ¿por qué? Porque el foro es de forma individual. Ya, bueno, ya. Solo el foro para este domingo. Solo el foro para este domingo. Y la prueba van a dar el martes.
realicen. Y de ahí todos los deberes ya serían para el martes, para cada martes, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Luisa. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud sobre esto? Yo, abogado, otra vez. Quería consultarle acerca de los grupos. ¿Cómo vamos a quedar? Sí, Por justamente favor. sobre esto de los grupos, yo me he comunicado toda esta semana con la secretaria abogada, quien es la encargada de matricular a las personas, sí, a los estudiantes. Entonces, me supo decir que hasta el día domingo hay matrículas y se valida todo, hasta el día domingo. Es por eso que decido cambiar la fecha de entrega de los deberes, porque yo todavía no sé cuál es el estado original, por así decirlo, del curso. Ya, abogado, le agradezco mucho. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No? Perfecto. Vamos a continuar con clase, ¿sí? Entonces, como les decía al principio de la clase, hoy ya empezamos a ver lo que es el derecho laboral, ¿sí? Para saber lo que es el derecho laboral o tener una definición en concreto, debemos basarnos u observar los antecedentes históricos sobre este derecho laboral. Es por eso que en la Roma clásica no existía el concepto de trabajo, es decir, no existía el derecho laboral. Se decía que solo los esclavos trabajan, las demás personas no lo hacían. En esta Roma clásica nace lo que es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es la relación entre personas, ¿sí? Es la regulación del derecho entre personas. Por ejemplo, aquí existe en el derecho civil, en la materia de derecho civil, y existe lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, lo que es las herencias, las donaciones, ¿sí? Son las relaciones personales que se encuentran en el derecho civil. En la Roma clásica nace el derecho civil. En la Edad Media, el trabajo tomó otro punto de vista. El trabajo comenzó a ser visto como necesario. Comenzó a ser visto como un bien social. Comenzó a ser visto como el único sustento que tiene la persona para satisfacer sus necesidades. Después de eso existe o llega la era del feudalismo. El feudalismo es, en pocas palabras, trabajen todos, cobre uno. Pero ya podemos ver que comienza a existir la palabra trabajar. ¿Sí? Con la revolución industrial llegaron la igualdad de oportunidades. Llegó también la necesidad de satisfacerse al ser humano. ¿Sí? Llegó también la era de consumo. En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, comienza a existir los derechos de los trabajadores. No muchos, pero comienza a existir ya los derechos de los trabajadores. En 1940 se dicta el primer manifiesto comunista del derecho al trabajo, o del derecho del trabajo. ¿Y qué existía en este manifiesto? ¿Qué había? Primero, lo que se primordiaba era el mayor bienestar del trabajador, es decir, que tenga buen ambiente laboral, buenas condiciones laborales para la época, ¿sí? Después, se prima con los movimientos sindicales, ¿sí? Y después comienza la expansión de sectores medios. ¿Qué es expansión de sectores medios? Todas las personas, todos los seres humanos comienzan a tener ese deseo de crecer profesionalmente hablando y comienzan a estudiar. Y se comienza a expandir todos los sectores medios.
Antes de pasar con la definición, ustedes tienen que tener claro que los antecedentes históricos para el mundo del derecho es supremamente importante. ¿Por qué? Porque gracias a algún antecedente histórico se crea una ley. Gracias a alguna manifestación se crea una ley. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Saben desde qué antecedente histórico se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿No? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, tienen que tener importancia los antecedentes históricos para el mundo de derecho, lógicamente. ¿Sí? Después vamos a ver cómo va evolucionando poco a poco los derechos. ¿Sí? La definición. La definición del derecho laboral, podemos decirla que es un conjunto de normas nuevamente regulatorias. Toda rama del derecho empieza con esto. Conjunto de normas regulatorias. ¿Sí? Pero en esta materia de derecho laboral va a regular la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Pero para qué? ¿Para qué regula esta relación entre el empleador y el trabajador? Para que no exista conflictos laborales, ni que exista vulneración de derechos. Sí, para eso justamente llega el derecho laboral. En el Ecuador, lo puedo decir que existe el derecho laboral privado y el derecho laboral público. ¿Sí? En esta materia de legislación laboral y empresarial, vamos a observar el Código de Trabajo. ¿Por qué el Código de Trabajo? Porque es del derecho laboral privado. Sí, para las empresas privadas, que no tengan nada que ver con el sector público. Y ustedes tienen una materia, no sé cuándo les toque, pero les toca ver derecho laboral público. Y el derecho laboral público se va a basar no en el Código de Trabajo, se va a basar en la Ley Orgánica del Servicio Público o en su reglamento. ¿Sí? Eso quiero que tengan presente, que aquí lo que vamos a conocer y lo que vamos a aprender es Código de Trabajo. ¿Está claro? ¿Hasta aquí está claro todo? Sí. Perfecto. En todas las ramas del derecho va a existir fuentes. Es decir, ¿de dónde van a nacer esta rama del derecho? La primera fuente del derecho laboral, vamos a decirla que es la fuente histórica. La fuente histórica es la que se encuentra 2 diapositivas arriba, que son los antecedentes que se tiene para la creación de este derecho. ¿Sí? Y como fuentes formales del derecho laboral, tenemos a la Constitución, a los tratados internacionales, a la ley y a los reglamentos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Chévere. Sí. Vamos a pasar entonces a las características del derecho laboral.
las características del derecho laboral son, primero, es dinámico. ¿Por qué? ¿Por qué es un derecho dinámico? Porque siempre va a estar en una evolución constante o en un cambio constante dependiendo de la situación socioeconómica de cada país. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, con la situación socioeconómica que nos llegó gracias a la pandemia, se crea, para bien o para mal, se crea la ley humanitaria. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros lo dinámico que es este derecho, que se va a adaptar a las nuevas circunstancias de cada país. Es un derecho social. Es un derecho social. ¿Por qué es un derecho social? Porque siempre va a buscar el bienestar y el interés general de la mayoría de la sociedad. ¿Y quiénes son la mayoría de la sociedad? Somos los trabajadores. Siempre va a buscar nuestro bienestar. ¿Sí? Lógicamente yo lo digo desde la teoría. Puede ser que en algunas ocasiones no pueda ser así. Pero desde la teoría, eso es lo que quiere buscar el derecho laboral. Que exista bienestar. Bienestar para todos nosotros. Es un derecho expansivo. ¿Por qué es expansivo? Si pudimos observar con los antecedentes históricos, viene de competencias muy bajas, es decir, viene con derechos muy, muy, muy pequeños y no tan extensos, ¿sí? No son muchos. Viene con pocos derechos y comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta tener los derechos que ahora tenemos. Sí, por ejemplo, antes no existía lo que es la licencia por maternidad o paternidad, 13º, 14º, etcétera. No existía. Con el pasar de los tiempos comenzó a existir. Por ejemplo, sabemos qué pasó el 1 de mayo para que nosotros celebremos el Día del Trabajador. ¿Qué pasó el 1 de mayo? ¿Por qué celebramos el Día del Trabajador? Los trabajadores se lanzaron a las calles para exigir sus derechos y gracias a eso es lo que todos los 1 de mayo salen los trabajadores a las calles. Exactamente. Pero ellos manifestaron en contra de la explotación laboral. ¿Sí? Comenzaron a luchar por la jornada de trabajo. Sí, que solo sea de 8 horas y que no, como ellos tenían, de 16 horas. Entonces, gracias a esa lucha social, a ese antecedente histórico, nosotros gozamos de una jornada de trabajo. ¿Sí? Y cada vez va a seguir creciendo más el derecho laboral y seguramente vamos a tener más derechos de aquí en unos 10 años. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O existe alguna pregunta? ¿No? Sí, tal vez. Todo está claro. No, profe. Ok. Vamos a pasar a los principios del derecho laboral. ¿Sí? Existe el principio de irrenunciabilidad. Bueno, a ver, antes que eso, ¿saben ustedes qué es un principio? Por si acaso no es el inicio de algo. Les doy una pista. ¿Saben qué es un principio? Es de donde nace algo o surge. Ok, y podemos relacionarlo con el sinónimo de el inicio de algo, ¿cierto? Pero no. Es como en lo que se basa, o sea, en lo que tiene que
que tener para poder realizarlo. Sin eso no se podría realizar, sin lo que contiene, tal vez. Ok, ok. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a criar a nuestros hijos, siempre les queremos inculcar principios nuestros, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que lleguen a hacer algo, para que lleguen a ser buenas personas, ¿no es cierto? Es como los valores de cada persona, de cada ser humano. Es como los valores, dijiste. Sí. No. El principio en el derecho es esto, de que la ley llegue a hacer algo, llegue a no vulnerar los derechos, que sean respetados los derechos. Es como la guía, ¿sí? De las leyes para su protección hacia el ciudadano. Sí, ahora de forma jurídica la definición es los principios, es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Cómo se explica esto? Como le estoy diciendo, que es el llegar a ser. ¿Qué queremos llegar a ser con esta ley? ¿O a qué queremos apuntar con esta ley? ¿Sí? Entonces, en el derecho laboral existen los principios de irrenunciabilidad, tutela y protección, principio prooperario, principio de libertad, principio de transacción y principio de estabilidad laboral. Vamos con el primero, la irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad tiene que ver con que nosotros no podemos renunciar a ningún derecho, ni tampoco nos pueden obligar a renunciar a un derecho. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho al 13º. ¿Sí? Y viene mi jefe y me dice, ¿sabes qué? No te voy a dar el 13º. Pero es mi derecho. No me puede obligar a renunciar. Ni yo tampoco decirle, no, ¿sabes qué? No quiero. No es posible. ¿Sí? De eso se trata el principio de irrenunciabilidad. De no poder renunciar, ni ser forzados a renunciar a nuestros derechos. Vamos con el principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección tiene que ver con que el Estado garantiza, valga la redundancia, la protección de los derechos del trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, se dice que en la relación laboral, es decir, entre trabajador y empleador, existe una parte débil. La parte más débil de la relación laboral es del trabajador. Por lo tanto, al trabajador se le debe blindar de protección. Y el Estado es encargado de blindar esta protección para que no exista ningún derecho vulnerable. Después tenemos el principio prooperario. El principio prooperario tiene que ver, a ver, esto va más dirigido para los jueces, ¿sí? El principio prooperario. Tiene que ver con que el juez debe utilizar la ley más favorable hacia el trabajador, ¿sí? Que no vulnere sus derechos, ¿ok? Por ponerles un ejemplo, existe una ley que nos dice que todos los trabajadores vamos a ganar $1,000. Y de aquí a 6 meses se emite una nueva ley sin que exista derogación de la anterior y nos dice que se nos va a pagar $500. Yo me voy a juicio, ¿sí? Por esta razón. Y en juicio, el juez utilizará la ley más favorable para el trabajador. En este lado, viendo desde un sector económico, los $1,000 es lo más favorable, ¿no? ¿Me entendieron?
Listen, entonces sería que el juez está a favor de los empleados, más o menos, ¿verdad? No es que está a favor, es que los principios, las leyes siempre están a favor del trabajador. Está a favor de Abogado, los principios del derecho del trabajador. Ujú. Ya listo. Dime, Viviana. este pro operario tendría que ver, como indicó, con los jueces, pero el juez debe buscar o utilizar la ley en beneficio del trabajador. La más favorable. Ya, La gracias. ley más favorable del trabajador. Ok, vamos a pasar con otro principio del derecho laboral, que es el principio de libertad. Este principio de libertad va a verse desde las dos perspectivas, desde el lado del trabajador y desde el lado del empleador. Sí, desde el lado del trabajador nosotros tenemos libertad de escoger el lugar en donde yo quiero trabajar. Sí, cabe recordar que tenemos la libertad de escoger dónde queremos trabajar, mas no por eso me tienen que contratar. Sí, por ejemplo, Pablo Guerrero quiere trabajar en la corporación favorita. Sí, es mi libertad, es mi deseo de trabajar ahí, pero puede ser que no me contraten. Y ya vamos a ver por qué. Y la libertad vista para el empleador es valga la redundancia, la libertad que tiene para elegir a quién quiere contratar. Como les digo, tengo este deseo de trabajar en la corporación favorita. Pero el trabajador, el empleador diré, no me quiere contratar. ¿Por qué? Porque tiene su libertad de decisión de quién quiere que entre a este puesto. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Sí. Vamos con el principio de transacción. ¿Qué creen ustedes que es este principio de transacción? ¿Qué piensan ustedes? Podría ser que yo recibo a cambio de mi trabajo un sueldo. No. El principio de transacción, muchas gracias, Anita Verastegui. El principio de transacción no tiene que ver con el sueldo. El principio de transacción tiene que ver con los acuerdos que llega a tener el trabajador con el empleador. Por ejemplo, si yo tengo un acuerdo de lo más sencillo, sabe que tengo alguna calamidad doméstica, no sé, deme permiso. Y el empleador dice, ok, tienes tu permiso, eso es un acuerdo. Ahí está el principio de transacción, que se puede llegar a acuerdos con el empleador y el trabajador. Sí, Pero respectivamente. únicamente son acuerdos verbales o también También físicos. puede ser escritos, los acuerdos también pueden ser escritos. Por ejemplo, para que exista el cambio de jornada laboral o la reducción de jornada laboral, según el artículo 47.1 del Código de Trabajo, debe tener la aprobación del trabajador y esa aprobación debe ser enviada al Ministerio de Trabajo. Sí, en este tiempo de pandemia, si con la ley humanitaria no se ha cumplido a cabalidad lo que estipula este artículo. Sí, pero también son acuerdos escritos, no solo de palabra. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. De acuerdo, ok, perfecto. Vamos con el último principio, que para mí es el más importante, que es la estabilidad laboral. Sí, la estabilidad laboral es conocida como la continuidad que yo tengo en mi puesto de trabajo. Hay dos tipos de estabilidad laboral. Existe la estabilidad laboral absoluta y existe la estabilidad laboral relativa. La estabilidad
laboral absoluta, para ponerles un ejemplo, en el sector privado existe el contrato indefinido. Sí, es decir, que no tengo un tiempo para que termine mi relación laboral. Sí, es totalmente indefinido. Y si yo llego a cometer errores o independientemente de cualquier justificación que ellos tengan, porque no hay justificación por el despido intempestivo, me despiden. Pero en mi contrato está que yo tengo indefinidamente, ¿sí? Que tengo estabilidad laboral indefinidamente, no por un tiempo, indefinidamente. Mientras que en el sector público existe lo que es, en el lado de estabilidad laboral absoluta, es el nombramiento definitivo. Sí, en ese momento nosotros gozamos de una estabilidad laboral absoluta. Y lógicamente la estabilidad laboral relativa va a verse con el tiempo. Por ejemplo, un contrato de obra cierta en el sector privado, que es cuando nosotros ya acabamos una obra, por ejemplo, de hacer una casa y ya se acabó el contrato. Si nosotros acabamos en la casa, se acabó el contrato. Ya no tenemos más contrato. Sí, y en el sector público es del contrato ocasional. Estamos hasta aquí, estamos entendiendo todo. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién me dijo eso? Salomé, Dime. verá, con esta ley humanitaria se definieron nuevos contratos. ¿Eso se da a entender que son todos entran a un plazo indefinido o si se No. hace el... Ya vamos, Salomé, ya vamos a hablar sobre la ley humanitaria. Tengo una presentación sobre la ley humanitaria. Sí, de todo lo bueno y lo malo que existe en la ley humanitaria dependientemente del tema laboral. Sí, que Ya, es lo que les muchas voy a dar clase. gracias. No quiero que nos Ujú. adelantemos con estas preguntas de la ley humanitaria, pero, como les digo, yo tengo planeado, sí, yo tengo planeado hacer una clase solo de la ley humanitaria y cómo nosotros nos podemos defender o qué puede pasar. Sí, hasta aquí, ¿está claro todo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Hasta aquí llega la clase en el día de hoy. Sí,